La mañana en que Aurelio Mendoza llegó al borde del barranco y vio que el paso había desaparecido, no dijo nada. Se quedó parado en el filo del talud con las botas hundidas en el lodo y miró el vacío donde 22 años antes había existido un puente. No un puente dañado. No un puente cuarteado ni combado por la crecida. Un puente que ya no estaba. El río Hondo se lo había llevado todo, los pilotes de madera, el tablero de durmientes, los pasamanos de tubo que él mismo había soldado cuando tenía 40 años y todavía le sobraba energía para esas cosas. El agua se había tragado el cruce entero y había dejado en su lugar 4 dados de mampostería vieja, 2 a cada orilla, y entre ellos 38 metros de nada. Detrás de Aurelio estaban sus tierras, sus vacas, sus hilos con maíz sin sacar, su casa, su vida entera construida en esa ladera durante 3 décadas. Delante de él estaba el mundo. Esto ocurrió en el otoño del año 2003, en la serranía del municipio de Amatepec, en el Estado de México. El río Hondo no era un río que asustara en tiempo seco. En agosto se cruzaba a caballo sin mojarse las rodillas. Pero cuando se juntaban las lluvias del sur con el deshielo de la sierra, el Hondo se convertía en otra cosa, en una lengua de agua café y rápida que rugía entre las paredes del barranco y arrancaba lo que encontraba. Esa temporada había llovido como no llovía desde hacía 30 años. 4 días seguidos, sin parar. Y el río se llevó el puente como si nunca hubiera existido. El puente de madera llevaba 2 décadas y media sirviendo a la única familia a la que le servía, porque ese cruce conectaba exclusivamente con el predio de los Mendoza. 420 hectáreas de temporal y agostadero que Aurelio había heredado de su padre y transformado en una operación ganadera respetable. La cabecera municipal estaba del otro lado. El mercado donde vendía becerros estaba del otro lado. La escuela secundaria donde iba su hija menor estaba del otro lado. La bodega de insumos, el médico, el banco, todo estaba del otro lado. Sin ese cruce, llegar a su propio rancho exigía rodear por una brecha de 44 kilómetros que en tiempo de lluvia se convertía en un lodazal intransitable y en tiempo de heladas en una pista de hielo que ya se había cobrado 2 camionetas en los últimos 10 años. Aurelio hizo ese rodeo aquella misma mañana. Salió con la troca lodosa, tardó casi 2 horas en llegar a Amatepec y entró directo a las oficinas de la presidencia municipal donde el director de Obras Públicas, un hombre llamado Benigno Talavera, estaba atendiendo otros reportes de daño de la tormenta. Benigno Talavera tenía 51 años, una carrera en Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Estado de México y 17 años trabajando para distintas administraciones municipales. Era un hombre ordenado. Tenía carpetas para todo. Cuando Aurelio entró, Benigno ya estaba revisando la suya de infraestructura vial, marcando con pluma roja los tramos dañados. El puente del Hondo en el camino al rancho Mendoza se lo llevó la crecida, dijo Aurelio. Necesito saber cuándo lo van a reponer. Benigno abrió otra carpeta, esta con el catálogo de obras pendientes del municipio. Ese cruce da acceso a un solo predio, Aurelio. Técnicamente es infraestructura de uso privado aunque esté sobre cauce federal. El costo estimado de un puente nuevo en ese claro, con estructura de concreto y acero y cumpliendo la normativa vigente, anda cerca de los 700.000 pesos. El municipio tiene ese cruce en lista de atención, pero con la prioridad que le corresponde. ¿Y eso cuánto tiempo es? Benigno pasó un dedo por su lista. Entre 4 y 6 años. Dependiendo del presupuesto que baje cada ejercicio fiscal. Aurelio lo miró. Benigno, mis vacas necesitan forraje que está del otro lado. Tengo 6 cargas de maíz en el silo que tenía que entregar la semana pasada. Mi hija pierde clases cada día que no puede cruzar. 4 años no es un plazo, es una sentencia. Me quiebra el rancho. Lo entiendo, pero tengo 17 puentes en peor condición que el tuyo atendiendo a cientos de familias. No puedo moverte de lugar en la lista. Aurelio estuvo en silencio un momento. Entonces lo voy a construir yo. Benigno lo miró de la manera en que los hombres con título miran a los hombres que acaban de decir algo que consideran imposible. Aurelio, un puente es una obra de ingeniería. Necesita cálculo estructural,
estudio de mecánica de suelos, planos firmados por un perito responsable, autorización de la Conagua porque hay cauce federal de por medio y cumplir con la normativa de la SCT. No puedes soldar unos perfiles y llamarle puente. Mi abuelo construyó ese cruce en el año 1978 con tablones de ocote y postes de cuachalalate que cortó del monte. Sin ingenieros, sin permisos, sin normativa. Ese puente duró 25 años y aguantó todo lo que le eché encima hasta que el río lo venció esta semana. No lo venció ningún ingeniero. Los tiempos cambian. Lo que no cambia es el río. Ni la orilla. Ni la necesidad de cruzar. Aurelio se fue sin esperar respuesta. Benigno Talavera se quedó viendo la puerta cerrada. Luego volvió a su carpeta roja y siguió marcando daños. Para entender lo que vino después hay que entender quién era Aurelio Mendoza. Aurelio tenía 62 años en el otoño de 2003. Había llegado al rancho a los 31, recién casado con Griselda Ávila, con una herencia de deudas, un tractor viejo y una habilidad que su padre le había enseñado desde los 12 años y que con el tiempo se convirtió en su instrumento más preciso. Sabía soldar. No soldar de aficionado. Soldar de verdad. Soldadura de arco eléctrico desde antes de que le cambiara la voz. Soldadura MIG cuando aprendió a trabajar en el taller de un primo en Toluca durante 2 temporadas de seca. Corte oxiacetilénico hasta el punto de poder trazar una línea recta en acero de 3/8 con la misma precisión con que otro hombre traza una línea con lápiz en papel. En 3 décadas de rancho, Aurelio había soldado todo lo que se puede soldar en una operación ganadera. Bastidores de arados, cubos de cargador frontal, ejes partidos, compuertas de silos, corrales completos construidos desde la primera estaca. Su taller era un mapa de todo lo que se había roto en el rancho y había vuelto a ser útil gracias a sus manos. Los vecinos decían que Aurelio le encontraba vida a lo que ya no la tenía. Pero soldar piezas rotas y construir un puente son cosas de distinta naturaleza. Un puente tiene que cargar peso. Camiones cargados de grano, tráileres con ganado, su rastra de doble eje en tiempos de cosecha. Tiene que salvar 38 metros de barranco sin apoyo intermedio porque el río en crecida arranca cualquier cosa que toque el fondo. Y tiene que durar décadas, no temporadas. Aurelio pasó 4 días pensando antes de ponerse a trabajar. No 4 días parado. 4 días buscando. Fue a la biblioteca del municipio en Amatepec y pidió lo que hubiera sobre construcción de puentes. Había poco. Lo que había no era lo que necesitaba. Entonces manejó hasta Toluca, al centro universitario, y habló con el encargado de la sala de ingeniería. Pasó un día entero leyendo manuales de construcción rural y un documento que le cambió la perspectiva de todo, un compendio técnico de la Secretaría de Comunicaciones de los años 80 sobre infraestructura en zonas marginadas, que incluía especificaciones para puentes provisionales construidos con perfiles laminados de reuso. Perfiles laminados de reuso. Perfil vial, para ser exactos. El riel de ferrocarril. Aurelio conocía los rieles. Había comprado riel viejo 2 veces para reforzar corrales. Sabía que era acero duro, más duro que el comercial que se conseguía en las ferreterías, forjado para soportar el peso y la vibración de trenes cargados circulando sobre él durante décadas. El manual mostraba tablas de carga. Un riel estándar de 50 kilos por metro, usado como viga horizontal en posición invertida, podía soportar cargas de varios cientos de toneladas métricas por metro lineal antes de deformarse. 8 rieles tendidos en paralelo sobre un claro de 38 metros daban, según las tablas, un margen de carga muy por encima de cualquier vehículo que Aurelio tuviera o pensara tener. Buscó rieles. La compañía ferroviaria había levantado un ramal en la región a finales de los 90 cuando se privatizaron las líneas. Quedaban secciones de vía abandonadas en 2 predios al norte del municipio, oxidándose entre la maleza, propiedad nominal de una empresa que nadie había vuelto a ver en años. Aurelio preguntó hasta que encontró a un encargado regional que tenía autoridad para vender chatarra. ¿Cuánto por 24 secciones de riel de 10 metros cada una? ¿Para qué los quiere? Para construir un puente. Silencio al teléfono. 320 pesos el metro.
Se los dejo en 80 por ser para infraestructura. Precio de chatarra. Aurelio hizo la cuenta. 24 secciones de 10 metros, 80 pesos el metro, 19.200 pesos. Para las vigas principales de un puente que el municipio valuaba en 700.000. Fue con su camión de plataforma al día siguiente y empezó a cargar. Lo que Aurelio hizo entre el 26 de octubre y el 15 de diciembre del año 2003 merece contarse con detalle porque es donde un ganadero se vuelve ingeniero. Empezó por los apoyos. Los 4 dados de mampostería que el río había dejado en pie, 2 en cada orilla, eran la herencia del puente de su abuelo. Tenían 25 años y seguían en su lugar. Aurelio los probó del único modo que conocía. Enganchó la cadena de su tractor a cada uno y jaló con toda la potencia del motor. Ninguno cedió. 25 años de mampostería de piedra y cal hidráulica, bien hecha, metida en el suelo antes de que los ingenieros llegaran a decirle cómo debía hacerse. Decidió usarlos. Sobre cada dado vació una capa nueva de concreto armado, una plataforma de apoyo de 20 centímetros de espesor reforzada con varilla del 3/8. La mezcló en una revolvedora rentada en Amatepec. La dejó curar 12 días porque las noches ya eran frías y el concreto necesitaba tiempo. El costo del material, 2.400 pesos. Después vino el tendido de vigas. Usó 10 rieles como vigas principales, no 8 como indicaba el manual. Los colocó en paralelo a lo largo del claro completo, descansando las plataformas de concreto, con el hongo del riel hacia abajo y el patín hacia arriba, en la posición que maximizaba la resistencia a la flexión. 10 rieles de 10 metros cubriendo los 38 metros de claro en una secuencia traslapada y unida, como los segmentos de una viga continua. Y entonces vino la soldadura. 2 semanas de trabajo que Aurelio describiría después como las más largas de su vida. Unió los rieles entre sí con pletinas transversales cortadas de los mismos rieles de reuso, colocadas cada 80 centímetros a lo largo de toda la estructura. Cada unión, soldada. No punteada, no encintada con un par de cordones. Soldada con penetración completa, pasada de raíz, pasada de relleno, pasada de presentación. El tipo de soldadura que se aprende cuando uno lleva 5 décadas practicándola y ya no piensa en lo que hace, solo en el metal que tiene enfrente y en lo que necesita que ese metal aguante. Soldó tendido en el barranco, en posición vertical, en posición de techo. Soldó con lluvia fina cayendo sobre el metal y el casco de soldar. Soldó con los brazos cansados y las muñecas acalambradas de sostener el electrodo en ángulos que el cuerpo no agradece. Su cuñado Pascual, que tenía 55 años y había trabajado en construcción en el Distrito Federal en su juventud, lo ayudó con el posicionamiento de las piezas, usando el tractor de Aurelio y un malacate de cadena para maniobrar los rieles sobre el barranco. Pascual podía pegar 2 pedazos de metal. Aurelio soldaba estructuras. La diferencia se notaba. El tablero lo construyó con madera de pino de monte, tablas de 2 por 12 pulgadas compradas en un aserradero de la sierra. Las atornilló al patín superior de los rieles con tornillos de cabeza cuadrada y tuerca pasante. El ancho del tablero quedó en 4 metros con 20 centímetros, suficiente para que un camión de carga cruzara con margen a cada lado. Le puso barandal de tubo de 2 pulgadas soldado a postes de ángulo de acero empotrados entre las vigas. Todo lo pintó con anticorrosivo gris, 2 manos. No quedó bonito. Quedó sólido. Costo total, riel de reuso 19.200 pesos. Concreto y varilla para plataformas de apoyo 2.400 pesos. Madera para tablero 3.100 pesos. Tornillería y consumibles de soldadura 1.400 pesos. Pintura anticorrosiva 600 pesos. Renta de revolvedora y malacate 800 pesos. Total, 27.500 pesos. El municipio había estimado 700.000. Aurelio había construido el puente por menos del 4% de esa cifra. Lo terminó el 15 de diciembre. Lo probó él solo primero, cruzando con su tractor cargado de costales de maíz. El puente no se movió. Cruzó con el camión de plataforma cargado de 15 becerros. El puente cedió 3 milímetros en el centro del claro,
lo que Aurelio midió con un nivel de burbuja sujetado a un hilo desde la orilla. 3 milímetros en 38 metros con esa carga. Cruzó y volvió a cruzar. Nada cambió. Entonces llamó a Benigno Talavera. Benigno llegó un martes de mediados de diciembre. Venía preparado para lo peor. Había comentado a sus superiores que el asunto del puente Mendoza iba a terminar mal, que tarde o temprano el hombre iba a cruzar con una carga que la estructura no aguantaría y el expediente iba a llegar a la presidencia municipal con consecuencias legales para todos. Llegó con su camioneta del ayuntamiento y se bajó en la orilla este del barranco. Se quedó callado casi un minuto. El puente no era elegante. Riel oxidado cubierto de gris, tablas de pino sin cepillar, soldaduras que nadie hubiera puesto en una fotografía de portada. Pero estaba ahí. Recto. Nivelado. Tendido sobre el barranco como si llevara años en ese lugar, sin vacilar, sin combarse. Benigno caminó hasta el borde y puso un pie en el tablero. Luego el otro. Caminó despacio hacia el centro, mirando hacia abajo, hacia los rieles, hacia el río que corría 9 metros más abajo. No sintió vibración. No sintió movimiento. Golpeó el tablero con el talón 2 veces. Nada. Caminó el largo completo. Se arrodilló en el centro y miró hacia abajo entre las tablas. La retícula de acero era visible desde esa posición, 10 rieles en paralelo con las pletinas cruzadas entre ellos, todo soldado, todo continuo, todo formando una sola pieza de metal sobre el vacío. Se levantó. Se limpió las rodillas. Miró a Aurelio, que estaba de pie en la orilla oeste con los brazos cruzados. Esto no cumple con la normativa de la SCT, Aurelio. No hay planos firmados. No hay memoria de cálculo. No hay autorización de Conagua para obra en cauce federal. No puedo recibir esto como obra pública ni asumir responsabilidad municipal sobre ella. No te estoy pidiendo que la recibas. Te estoy pidiendo que me digas si está bien hecha o no. Benigno miró el puente otra vez. Miró sus propios zapatos. Luego miró a Aurelio. Fuera de acta, dijo. Fuera de acta. Está sobredimensionado. Está muy sobredimensionado. Usaste 10 vigas donde con 6 era suficiente para el claro y la carga que describes. Las soldaduras son estructurales, de penetración completa, no son soldaduras decorativas. Los apoyos están bien distribuidos sobre los dados existentes. La separación de las pletinas transversales es conservadora. Si tuviera que estimarlo, diría que este puente aguanta sin problema cualquier vehículo que intentes cruzar por aquí, y que si no hay una avenida extraordinaria que lo meta al cauce, puede estar en pie 20 o 30 años sin mantenimiento mayor. Hizo una pausa. En acta, no puedo firmarlo como obra autorizada. Fuera de acta, yo cruzo con mi familia. Eso es todo lo que necesitaba saber, dijo Aurelio. El informe que Benigno escribió esa tarde decía que el cruce sobre el río Hondo en el predio Mendoza era una estructura de carácter privado construida sobre terreno en dominio del propietario adyacente al camino municipal, y que la Dirección de Obras Públicas no emitía aprobación ni desaprobación sobre su uso. Nadie lo archivó en un lugar visible. Nadie volvió a hablar de él formalmente durante mucho tiempo. El municipio nunca construyó un puente ahí. No lo necesitó. Lo que vino después pertenece a otra historia, pero es parte de la misma. En el verano de 2004, 8 meses después de que Aurelio terminara el puente, el río Hondo creció de nuevo. Menos que en el otoño del 3, pero lo suficiente para que el agua llegara a 1,5 metros por debajo del tablero, más arriba de lo que había llegado nunca durante la vida del puente de madera de su abuelo. Aurelio se quedó en la orilla y observó. El río traía troncos, alambres, pedazos de cerca, una canoa de plástico de algún rancho río arriba. La corriente golpeaba los dados de mampostería y rodeaba las vigas. Y el agua pasaba. Pasaba entre los rieles, pasaba por los huecos del tablero, seguía su camino sin encontrar una pared maciza que resistir. El diseño abierto de la retícula de acero ofrecía al río la mínima resistencia posible. No había superficie sólida que el agua pudiera empujar hacia abajo del barranco.
El puente de madera de su abuelo había muerto porque el tablero de durmientes era un muro que la crecida había derribado. El puente de Aurelio dejaba pasar el río. Ese detalle nadie se lo había enseñado. Nadie le había dicho que lo hiciera así. Lo había pensado él solo, parado en la orilla el día en que encontró los restos de madera del cruce viejo dispersos aguas abajo, y había entendido por qué había fallado. En el 2006 llegó el primer mantenimiento. Aurelio cambió 12 tablas del tablero que el sol y las heladas habían agrietado. Costo, 900 pesos. Repintó las vigas por segunda vez. En el año 2009, el municipio tuvo un nuevo director de obras públicas, un ingeniero joven llamado Rodrigo Pimentel que había hecho su maestría en infraestructura rural y que llegó a Amatepec con una lista de cosas que revisar. Alguien le habló del puente del barranco. Rodrigo fue a verlo con un medidor de deflexión de mano y una camioneta del ayuntamiento cargada con 4 toneladas de grava, la carga pesada más aproximada que pudo conseguir en el momento. Cruzó. Midió la deflexión en el centro del claro, 4 milímetros. Para un puente de esas dimensiones y esa carga, los parámetros de la normativa vigente admitían hasta 20 milímetros. El puente de Aurelio era 5 veces más rígido de lo que hubiera exigido cualquier norma. Rodrigo revisó las soldaduras desde abajo, trepando por la ladera del barranco con una linterna. Los cordones estaban intactos. La retícula de pletinas no mostraba ninguna grieta. Los rieles tenían oxidación superficial donde la pintura había perdido adherencia en las esquinas, pero el acero de base no mostraba daño estructural. Volvió al ayuntamiento y escribió un memorándum al presidente municipal. El texto decía que el cruce sobre el río Hondo en el predio Mendoza era la estructura de paso más sólida del municipio, superior en su comportamiento estructural a al menos 9 puentes municipales construidos con expediente técnico completo y supervisión de obra certificada, y que recomendaba su incorporación formal al inventario vial municipal con asunción de responsabilidad de mantenimiento por parte del ayuntamiento. El Cabildo lo aprobó en sesión de octubre de 2009, 6 años después de que Aurelio construyera el puente y Benigno le dijera que no podía construirlo. Aurelio fue a la sesión. Se sentó en el fondo de la sala con su chamarra de trabajo. Cuando la votación fue unánime, Rodrigo Pimentel, el director que nunca lo había visto construirlo pero sí lo había visto en pie, lo miró desde la mesa del presidium. Aurelio asintió. Rodrigo asintió. No hicieron falta más palabras. Hay que contar lo que pasó con Benigno Talavera porque la historia no está completa sin él. Benigno se jubiló en el año 2007, después de más de 2 décadas en obras públicas municipales. Se fue a vivir a Toluca con su esposa. Leía. Asistía a conferencias de ingeniería. Les decía a los ingenieros jóvenes cómo se hacían las cosas antes. En el verano del 2010, Benigno manejó solo hasta Amatepec. Había pasado casi 7 años sin ir al barranco del río Hondo. Estacionó la camioneta en la orilla este, se bajó y caminó el puente entero. Se detuvo en el centro. Miró hacia abajo, hacia el río, hacia las vigas de riel, hacia las soldaduras que el sol de 7 años había cubierto de óxido superficial sin tocar el acero de fondo. Miró hacia los dados de mampostería en los que todo descansaba, los mismos que había construido el abuelo de Aurelio cuando Benigno todavía iba a la secundaria. Después manejó al rancho. Aurelio estaba en el taller afilando una hoja de deshiervadora. Levantó la vista cuando escuchó los pasos. Benigno. Aurelio. No habían hablado en mucho tiempo. Benigno miró el taller. El equipo de soldar, la antorcha, las amoladoras, los electrodos en su caja de lata. Las mismas herramientas. Vine a decirte algo, dijo Benigno. Algo que debí haberte dicho hace 7 años. Aurelio dejó la hoja en el banco y esperó. Ese puente es buen trabajo. Es trabajo honesto. Es el trabajo de un hombre que entendió que estaba construyendo y para qué. No pude decirte eso en el 2003 porque tenía un cargo y un título y una responsabilidad institucional que me decía que un ganadero no podía construir infraestructura pública. Pero un ganadero puede ser ingeniero. Tú lo demostraste. Y yo pasé 7 años sabiendo que estaba equivocado sin decirlo.
Eso es cosa mía. Aurelio lo escuchó. Hacías tu trabajo, Benigno. Tenías normas que cumplir. Lo entiendo. Las normas son útiles hasta que se convierten en pretextos. Yo usé las mías como pretexto para no ayudarte. Si hubiera pasado un solo día revisando lo que realmente estabas haciendo en lugar de asumir que no podía funcionar, te hubiera ahorrado complicaciones. No me causaste complicaciones. Me causaste motivación. Benigno lo miró. ¿Cómo así? Cuando me dijiste que no podía construirlo, llegué a mi casa y decidí construir el mejor puente del municipio. No solo uno que funcionara. Uno que dejara sin argumento a cualquier ingeniero que lo viera. Puse 10 vigas cuando con 6 sobraba. Pletinas cada 80 centímetros cuando cada 1,5 metros era suficiente. Soldé cada unión como si la fuera a revisar el más exigente de los peritos. Quería que fuera tan evidentemente sólido que nadie, ni el municipio, ni el Estado, ni nadie, pudiera mirarlo y decir que no era un puente. Aurelio miró a Benigno. Me dijiste que no podía hacerlo. Lo construí 3 veces más fuerte de lo que necesitaba. Tú eres la razón por la que está sobredimensionado. Así que, en cierta forma, tú eres la razón por la que va a durar 100 años. Benigno se fue sin decir mucho más. Pero volvió. Volvió cada verano, solo, y caminó el puente. Revisó las soldaduras con la vista. Escuchó si el tablero crujía bajo sus pasos. Comprobó lo que ya sabía. Que era buen trabajo. Que estaba durando. Benigno Talavera murió en el año 2016. Aurelio cargó el féretro. Nadie encontró eso extraño. El puente del Río Hondo tiene hoy 22 años. Aurelio Mendoza dejó el rancho en el 2014, cuando cumplió 73 años, la misma edad que tenía su padre cuando no pudo seguir trabajando la tierra. Su hijo Ernesto se hizo cargo del predio y del cruce. El puente tenía 11 años entonces. Aurelio había cambiado el tablero una vez completo y repintado el acero 3 veces. Las soldaduras nunca habían necesitado reparación. Los dados de mampostería del abuelo, que ya tenían 37 años cuando Aurelio construyó el puente, seguían en su lugar sin haberse movido. En las lluvias extraordinarias del año 2020, el río Hondo registró la avenida más grande de la que hubiera memoria en la región. El agua subió hasta quedar a 16 centímetros del tablero, la marca más alta jamás registrada. El municipio perdió 4 puentes esa temporada. 3 de ellos habían sido construidos con expediente técnico completo, presupuesto certificado, supervisión de obra y acta de entrega firmada por perito responsable. El puente de Aurelio no estuvo entre los dañados. Ernesto llamó al ayuntamiento después de la avenida para reportar que el cruce estaba en buen estado. El director de obras públicas de ese momento, el cuarto desde los tiempos de Benigno Talavera, contestó: «Ese puente es lo de menos. Tengo 4 propios que reconstruir». Ernesto preguntó cuánto tiempo tardarían. 4 años si hay presupuesto, dijo el director. Hay cosas en Amatepec que no cambian. La nieta de Aurelio, Valentina Mendoza, está en 3er año de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca. La misma universidad donde estudió Benigno Talavera. Su trabajo de investigación del semestre pasado era sobre el comportamiento estructural de perfiles de riel ferroviario como elemento portante en puentes de pequeño y mediano claro en zonas rurales. La hipótesis de trabajo estaba en el primer párrafo. En el año 2003, mi abuelo construyó un puente de riel de reuso sobre el río Hondo porque el municipio le dijo que esperara 4 años. Ese puente sigue en pie. Esta investigación analiza por qué funciona y cómo sus principios pueden aplicarse a la infraestructura rural contemporánea. El trabajo fue presentado ante el jurado con calificación de mención honorífica. El asesor de Valentina, un ingeniero con más de 25 años de experiencia en estructuras y varios artículos publicados en revistas indexadas, la citó en su cubículo antes de la presentación. Tu abuelo construyó un puente de riel ferroviario sin planos, sin cálculo, sin título. Sí. Y sigue en pie 22 años después. 22, confirmó Valentina.
El profesor estuvo en silencio un momento. Después dijo que quería ir a verlo. Fue ese verano. Caminó el puente. Revisó las soldaduras. Midió la deflexión con su propio equipo. Examinó los apoyos. Cuando terminó, se quedó parado en la orilla oeste, el lado del rancho, mirando el río que corría tranquilo 9 metros más abajo. Tu abuelo no necesitaba un título de ingeniero, dijo. Necesitaba un barranco que cruzar y un equipo de soldar para cruzarlo. A veces eso alcanza. A veces el hombre que tiene un problema y una herramienta construye mejor que el departamento que tiene un presupuesto y un cronograma. A veces el puente feo, el de riel oxidado y tabla de pino sin cepillar, el que ningún perito quiso firmar, es el que sigue en pie cuando los bonitos ya se los llevó el río. Aurelio Mendoza construyó un puente porque nadie más lo iba a construir. Lo construyó con 19.200 pesos de riel viejo, un equipo de soldar y la certeza terca de que cruzar un barranco no debería costar 700.000 pesos ni 4 años de espera. El municipio dijo que no era posible. El ingeniero dijo que no era legal. Las normas dijeron que no era válido. El río lo ha revisado 22 veces desde entonces. Sigue ahí.